Bien, mi hermano, hoy estaremos hablando sobre un tema básico. No abandones tu lugar. No abandones tu lugar. La lectura la vamos a tener en Eclesiastés 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La Biblia dice que cada quien en el lugar que fue llamado debe quedarse. No se trata de sitio, campo, pueblo, ciudad, sino del lugar de honra donde Dios nos ha colocado. Allí debemos permanecer, es decir, nuestro ministerio, nuestro don, nuestra capacidad, nuestro oficio dentro del cuerpo ministerial. Porque vamos a enfrentar adversidades, problemas, dificultades, y con la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu, vamos a lograr ser personas mansas, personas que no nos vamos a turbar por cualquier persona, por cualquier ofensa. La Biblia dice: bienaventurado es el hombre que pasa la ofensa por alto. Bienaventurado, o sea, es un sabio. Es sabio pasar la ofensa por alto, porque muchas veces a uno lo ofenden. Muchas veces en la congregación, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, el apóstol, a uno lo ofenden. ¿Y qué tiene que hacer uno? Permanecer, no decir: no, Señor, yo no voy a predicar más, yo no voy a hablar más las palabras que tú pongas en mi boca, porque fulanito de tal me ofendió, porque fulanito de tal me dijo esto, me dijo que yo no servía, me dijo que yo era una basura, me dijo que yo era esto. No, permanezca ahí, hermano. No permita que otro le quite su galardón. No sea como Adán y Eva en el huerto del Edén. No sea como Esaú, que por un plato de comida vendió su primogenitura. No sea, mi hermano, como el rey Saúl, que él perdió su liderazgo por no aceptar la voluntad de Dios, por no cumplir la palabra de Dios. No sea como el hijo pródigo. No sea un pródigo, no malgaste los bienes de Dios. No sea como otros grandes personajes que lo perdieron todo simplemente por no querer agradar a Dios, por querer hacer lo que a ellos les parece y no lo que Dios quiere. Nosotros muchas veces nos encontramos con estos líderes de grandes federaciones, concilios y todo ese tipo de cosas, con bautistas, con metodistas, presbiterianos, solo Jesús, séptimo día, todo este tipo de gente. Ofenden, hacen de todo. Pero vamos a hablar específicamente de la iglesia, que según ellos dicen que son la sana doctrina, que es la iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, cristiana evangélica pentecostal. Esa es la iglesia que según ellos dicen que es la verdadera iglesia. Bueno, dentro de esas iglesias hay personas que ofenden a los creyentes con ministerio, ofenden a las creyentes, en el caso de las mujeres. Muchos deciden abandonar su lugar por no tener un conocimiento de la Biblia. No creas, mi hermano, que cuando un líder te suspende una actividad, cuando un líder te dice algo o te dice aquello, no agarres todo más, no te lo eches de enemigo, porque él no es tu enemigo. La misma Biblia dice: si Jehová se lo permitió es porque así es. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan para bien en Romanos 8:28. Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sabemos que los que aman a Jehová todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados. Por eso no te extrañes del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. No hay que extrañarse. Ya entré en el mensaje, no hay que extrañarse, mi hermano.
Porque nosotros a veces decimos, ay Señor, que para otro día, hacemos como Jonás. Luego la Biblia dice, no descuides tu lugar, nadie te lo va a quitar, pero si lo descuidas lo vas a perder. Eso no lo dice la Biblia, ese es un punto de ahí. La Biblia lo que dice es que no abandones tu lugar o no dejes tu lugar. Pero bien, sabemos por allá en un paralelo que vamos a tomar de un capítulo que no es para la iglesia, pero vamos a tomar un paralelismo que se asemeja a la parábola de los talentos. Cuando el Señor Jesucristo habló de los talentos, el que le entregó un talento no quiso hacer nada, no quiso utilizarlo de forma conveniente dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó al final? El Señor se lo quitó y le dio al que tenía 5. Bueno, ese tipo de cosas pasa. Eso se llama galardonar. Eso es donde Dios galardona. Y nosotros debemos tener en cuenta, mi hermano, que si nosotros no hacemos una buena obra aquí en la tierra, si usted es pastor y se pone a profetizar, usted no va a recibir con recompensas. Si dura 20 años profetizando, usted no va a recibir recompensas, o sea, galardón. Si usted es profeta y dura 20 años pastoreando, 50 años, usted, Dios no lo llamó a ser pastor, lo llamó fue a profetizar. Si usted es maestro, Dios enseñe, no se ponga a pastorear, enseñe. O usted vio a Apolo pastoreando aquí. Por eso es que la Biblia es muy clara, es clara, mi hermano. Lo que pasa es que nosotros la tergiversamos, la distorsionamos para sacarla de contexto y luego hacemos un pretexto caprichoso. Y eso es lo que no ha permitido que la verdad absoluta reine en la iglesia. Por eso ven el resultado de todas estas federaciones, el denominacionalismo. Bautista, metodista, anglicano, arminiano, presbiteriano. Mire, un sinfín de posturas que en su mayoría están erradas. Porque la que no le falta una cosa, le falta la otra. La que no niega el Espíritu, niega el bautismo. La que no niega el bautismo, niega la resurrección. La que no niega la resurrección, niega a los profetas. La que no niega a los profetas, niega a los... Y por ahí se van, mi hermano. Puras posiciones erradas. ¿Por qué pasa eso? Por tú seguir hombre. Porque no sigues a Cristo, a Jesucristo el hombre, la obra redentora de Cristo. No sigues tu sana doctrina. Nosotros somos muy atacados, mi hermano, muy atacados por las personas que no les gusta enseñar la Biblia completa. Y nosotros enseñamos la vida completa. Nosotros no vamos a esconder nada. Tanto el pentecostalismo como la otra parte, el bautismo, el anabautismo y todo este sincretismo que hay ahorita. Metió la doctrina católica romana en la iglesia. Nosotros la corregimos, mi hermano, y por eso sufrimos oprobio, sufrimos burla, afrenta, desprecio, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Por tratar de agradar al que nos tomó por soldado. Porque nosotros no agradamos hombres, nosotros agradamos a Dios. Porque Dios es el que nos va a galardonar. Dios es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. No vamos a anunciar las virtudes de un líder religioso que está equivocado en cuanto a doctrina me refiero. Por eso debemos tomar en cuenta, mi hermano, y de mucha importancia, no seguir líderes a ciegas. Si usted va a seguir un líder, escudriñelo, analícelo a la luz del Espíritu. Yo por mi parte, no sigo líderes. Yo sigo al Espíritu Santo por su palabra. A Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu. A más nadie sigo. Que estoy de acuerdo con algunas interpretaciones bíblicas que hacen algunos líderes. Sí, estoy de acuerdo, pero no en un 100%. Eso téngalo claro las personas. En ese
en ese por ciento que falte, no estamos de acuerdo. Y eso precisamente es lo que ha hecho divisiones. Porque yo pienso de una manera, tú piensas de otra, y aquel piensa de otra, y nadie piensa en lo que Cristo dejó escrito. Porque queremos pensar con pensamientos y razonamientos humanos. No, a la Biblia no se le puede meter razonamiento humano en cuanto a doctrina, porque la Biblia es completa. No necesitamos un sabelotodo que nos diga aquí, no, a Dios le faltó esto, o a Dios dejó muchas cosas. No, vamos a quitarle, no. No necesitamos un sabelotodo de esa categoría, no. Ahora, si tú me vas a hablar de una historia que sucedió, una historia bíblica que sucedió para amplificármela, para darme a entender mejor, para una mejor comprensión, una mejor explicación, correcto, bien, pero no trates, mi hermano, no trates de, enfrente de nosotros, los apologéticos, las personas que nos desenvolvemos en la defensa de la sana doctrina. Dios siempre va a tener este tipo de personas. Si yo me muero, Dios levanta 1000. Eso es así. Eso es el orden de la vida, el orden de la sucesión. Y este tipo de personas que enseñan todo este sincretismo que nombré, son personas que no tienen un conocimiento pleno de las escrituras. La Biblia dice, seáis plenamente capaces, Efesios 3:18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el conocimiento pleno. Si usted no lo posee, usted va a tener fallos doctrinales. Imagínese usted, mi hermano, los arminianos, ellos no creen en el arrebatamiento. Los bautistas no creen en la fusión del espíritu. Y así sucesivamente. Un sinfín de sincretismo. Ellos creen puro en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Cuando Dios abolió eso por medio de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios abolió eso. Ellos lo quieren volver a traer a la iglesia. Porque estos son contradictorios, estas son personas que contradicen. Para ellos y para todas las iglesias a nivel mundial, en su mayoría, no todas, porque siempre habrá un remanente que hable la Biblia conforme en el contexto o el texto dentro de su contexto, de manera explicativa, gramatical, histórica, principios, reglas, códigos y normas de interpretación bíblica, de manera polifacética, sistemática y exegética. Siempre habrá personas que mantengan su sana doctrina. Siempre habrá personas que preserven la verdad de Dios. Aunque los muchos contradigan la escritura, un proverbio latino dice, uno con Dios es mayoría. La Biblia dice, no te inclines a los muchos para hacer agravio. Si tú estás en una verdad, si estás convencido en tu propia mente, tú eres mayoría con Dios. Como dijo Eliseo, le dijo a Giesi, Señor, le dijo a Dios, Señor, ábrele los ojos al siervo para que él vea quiénes están con nosotros, porque más son los que están con nosotros que los que están con los hipócritas, que los que están con los usurpadores, que los que están con los contradictores de la sana doctrina, con los que están con esas personas que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que hacen su voluntad y no la voluntad de aquel que los tomó por soldados. Empiezan a hacer la voluntad del dinero porque se entregan a las pasiones, se entregan al amor, al filargurio, amor al dinero y no a Dios.
Ese es el grave problema que existió a nivel de la historia. Personas que están pendientes del bolsillo de los demás. No están pendientes de agradar a Dios. Estos son predicadores falsos, sin vergüenza. La gente se ofende cuando escuchan este tono de voz así. Son falsos y sin vergüenza, yo se lo digo. ¿Que yo quiero ganar fama con esto? No. El Señor conoce nuestros corazones. Él sabe que yo lo hago porque Dios nos dejó la comisión de que debemos enseñar la sana doctrina. Mateo 28:20. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Quién era ese yo? Cristo. No la que mandó Jaime Van Puerta. No la que mandó José Soto, Carl Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Benijín. No, ni Rafael Ramírez, ni Juan Carlos Harris. La que mandó Cristo. No la que mandó Arminiano, ni Ireneo León, ni Zwinglo, ni Calvino, ni Welly, ni nadie de esa gente. ¿Por qué? Porque en su mayoría estaban equivocados. En su mayoría estaban equivocados. Que tenían un 90% de asertividad. Bueno, eso se le alaba, eso se reconoce, pero no tenían un 100% como Cristo. ¿Y quién era el que dejó la doctrina para la iglesia? Cristo. Lo que pasa es que la iglesia de Roma, la iglesia de Italia, ya de las 7 colinas, esa iglesia se ha encargado de pervertir las cosas cristianas. Se ha encargado de hacer de que los siervos de Dios forniquen juntamente con el espíritu de Jezabel en las iglesias. Esto lo dije ya en mensajes anteriores, porque esta es la gran ramera. Ella va a ser quemada, va a ser saqueada la ciudad. Es una ciudad, mire, 1000 millonaria, por así decirle, 1000 millonaria. ¿Por qué? Porque ahí van todos los reyes del mundo a besarle los pies al supuesto papa, que es el propio diablo en persona. Si hay una perversidad grande, es ahí. Los que se visten de púrpura, de lino, de todo eso. Mire, esa gente tiene el error más profundo de discernir de que todas las religiones juntas. Esa gente dominan a los testigos de Jehová, a los solo Jesús, a los mormones, a los gnósticos, a todo este tipo de personas que han salido por el mundo a engañar a estos anticristos. ¿Para qué? Para disfrazarlos de sana doctrina. Y son el mismo demonio de los disfrazados. Se disfrazan como ángeles de luz. Partosao, Gucci, Praga, Louis Vuitton. ¿Para qué? Para que tú creas, mi hermano. Para que tú creas las mentiras que ellos hacen. ¿Cómo se le ocurre a una persona decir que no hay infierno? ¿Cómo se le ocurre decir a una persona que no hay arrebatamiento? O que el Espíritu Santo no es para este tiempo. ¿Cómo se le ocurre decir a una persona que Dios actúa en 3 formas diferentes? De la doctrina del sabelianismo. ¿Cómo se le ocurre decir a una persona que él va a guardar el sábado y cuando Dios Dios vino y Cristo vino? ¿A qué? A establecer un nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto que en mi sangre establezco, dijo Cristo. Y estas personas quieren traer la ley a la gracia. Quieren mezclar la ley con la gracia. La Biblia dice, no heredará la sierva con la libre. No heredará la sierva con la libre. ¿Quién es la libre? La iglesia del Señor. La iglesia de Dios. Que está en 1 Timoteo 3:15. Procura para que si tardo
sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No dice columna y baluarte de luz del mundo, última llamada, no. Es columna y baluarte de la verdad bíblica, escritural. Por eso cuando te sales de la escritura, seas maestro, exegeta, predicador, profeta, maestro, seas el que sea, si te sales de la escritura, vas a errar. Si yo me salgo de la escritura, voy a errar. Muchas veces lo he hecho, he errado, porque soy humano, puedo errar. Pero hay personas que lo hacen con premeditación y alevosía. Eso no lo perdona Dios. Créeme lo que eso no te lo va a perdonar Dios. Muchos de estos grandes líderes han hecho ir cantidades al infierno. Cantidades de personas al infierno. ¿Por qué? Por estar enseñando falsa doctrina. La piedra cuadrangular. Imagínate tú eso. Oye, hay una doctrina de un supuesto William Soto Santiago, que está de hace años muerto y que está predicando en el infierno las almas. Imagínate tú eso. Allá lo tiene Dios, castigado por la eternidad por inventor. Porque a nadie lo mandó a inventar. Nadie. La gente se pierde porque quiere. La gente se pierde porque no obedecen al amor de la verdad. Porque no va a decir nadie que está en el infierno que Dios no le dijo, mira, hay un infierno, arrepiéntete. Cristo viene. Cristo es el único camino. Nadie que está en el infierno tiene esa excusa de decir eso. Si no, Señor, yo no sabía, Señor. No. Allá nadie puede mentir en el infierno. Nadie puede mentir. Estoy hablando de los humanos, los seres humanos que están allá. Nadie puede mentir. Ellos saben que ellos cometieron un error. Ellos saben que ellos no obedecieron a Dios. Y están allá. ¿Cómo le van a decir a Dios, Señor, mira, fue por culpa tuya que estoy aquí? Allá le maldicen la cara a Dios y hacen todo tipo de cosas, pero es que están condenados por la eternidad. Y ahora es que les queda la eternidad. Eso no es casi nada, eso es todo. La eternidad no tiene tiempo. Día y noche, por los siglos de los siglos. Esto que le va a pasar a esa gente, mire, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero el que quiera seguir falsa doctrina, quiera adulterar la palabra por ganancia deshonesta, bueno, eso ya es problema de ellos. Génesis 3, 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nadie te quita tu lugar, si lo descuida lo pierde. Ejemplo, Adán y Eva. Dios le dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y mal. ¿Qué fueron y hicieron? Fueron más rápido y comieron. Así están hoy en día las personas. Dios te predica por medio de un siervo. Te habla por medio de un siervo. Por medio de una sierva, de un joven, un niño. Incluso en la Biblia hay ocasiones donde Dios habló por medio de animales. Por medio de medios sobrenaturales. Pero eso no es el caso. Ahorita utiliza los siervos y las siervas de él. O cualquier persona. Dios no usa patrones. El problema está aquí, en que si tú te revelas a lo que Dios te ha mandado y dices, no, eso es mentira lo que Dios está diciendo, yo voy a revelarme. Porque la Biblia dice que no es con la boca que tú dices que te vas a revelar con Dios, sino con el corazón. ¿Qué dice el necio? Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nadie me está viendo. Al fin y al cabo yo soy mío, dicen. Yo no creo en Dios. Yo no creo en nadie. Está bien.
no crees en nadie. Aunque Dios te haya hablado como Cancerbero, muchas personalidades que dijeron que Dios no era nadie, hoy en día están en el infierno. Hoy en día están en el infierno. Porque no están en el cielo. No quisieron confesar nunca a Dios. Siempre hicieron lo que les dio la gana. Grandes estrellas de Hollywood, personalidades de la farándula, hombres que fueron para su época, estrellas. Hoy en día son estrellas caídas en el infierno. Eso no lo quiere Dios para el hombre. Dios no creó el infierno para los seres humanos. Dios lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero como los seres humanos son desadaptados, no obedecen a las escrituras, no obedecen lo que Dios habla por medio de sus siervos, los profetas. Entonces, dice que viene espíritu de error para que creas en la mentira a fin de que te pierdas. Así que no dejes tu lugar por ninguna oferta. Si el pastor te dice, mira, te vamos a poner a pastorear y tú eres evangelista, no, pastor, yo no voy a pastorear, con todo el respeto se lo digo, pero la Biblia mía me dice que yo debo permanecer en el lugar donde Dios me llamó. Porque nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado como fue Aarón. 1 Corintios 7:17. Y Hebreos 4 y 5. Nadie toma para sí esta honra. O sea, Dios no va a honrar a nadie que Él no haya llamado. Asimismo, Cristo no se proclamó a sí mismo, sino Dios que le dijo, tú eres mi hijo hoy, yo te he engendrado hoy y eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Oye, esto es difícil. Yo no quisiera predicar esto, pero bueno, como Dios es el que pone la palabra en mi boca, yo la hablo. No tengo remedio. Tú, como dice la Biblia, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Porque no hará nada a Dios sin que antes muestre a sus siervos los profetas. Te estoy diciendo esto en el amor de Dios. No abandones tu lugar por nada ni por nadie. Nadie es tan importante como para que tú pierdas tu vida por él. Nadie es tan importante para eso. Solamente Cristo. Es la única persona por la que tú puedes perder la vida y salvarla es Cristo. Más nadie. No te pongas a morirte por Mahoma, por Confucio, por Arminio, por Ireneo, por Tertuliano, por Lemesiano, por Orígenes, por el otro y por el otro, porque vas a perecer. No entregues toda tu confianza. No deposites todo tu dependencia en un hombre. Sé dependiente de Dios como era el rey David. David decía, alzaré mis ojos a los montes. Salmo 121:1. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Crees que el rey David no tenía un ejército poderosísimo para la época? Sí lo tenía, pero él era un hombre dependiente. Como dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Ese es un pobre en espíritu, alguien que es dependiente totalmente de Dios. Aunque tú tengas vida de oración, conocimiento, unción, presencia, tú tienes que ser dependiente de Dios y verás la gloria de Dios. Como dice un evangelista, verás cómo Dios te va a usar.
en tu área. No te va a usar en la área de los demás, es en tu área, en tu don, tu capacidad. Si tú te sales de tu don, mala suerte. ¿Sabes lo que viene después? Siempre debemos hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Nosotros no debemos decir, si alguien me mira feo en la congregación, ya me voy porque me miraron feo. No. Si a usted lo miraron feo, es porque Dios se lo permitió. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo debe probarnos, a decirle a Dios cómo debe tratarnos. Nosotros solamente obedecemos a Dios. A Dios obedece, a Dios adora. Pase lo que pase, a Dios adora. Apocalipsis 3:11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo te guardaré de la hora de la prueba. Oye, esto es un bálsamo que Dios le da a todos los verdaderos creyentes, feligreses a nivel mundial. La iglesia de Cristo, la iglesia universal, no la católica, sino la iglesia universal de Dios, la verdadera iglesia. Porque los católicos adoptaron ese término, católico, para ellos hacerse con el nombre de universal, y ellos no son la iglesia universal. Ellos la adoptaron con un tal Padre Pío y un Juan Wesley. Y ese término no es para ellos, ese término es para la iglesia verdadera de Jesucristo, porque ellos lo que son es una sinagoga de Satanás. Si se lo digo desde aquí, hermanos de Roma, la gente, los líderes, no estoy hablando de los feligreses, los líderes son puros títeres del diablo. Así de sencillo. Movidos por las élites. Ni siquiera tienen vida propia. Eso les digo todo. Tienen que estar haciendo distintos rituales para mantenerse. Nada, un puño de cosas. Debemos cuidar lo que Dios nos ha entregado. Si usted tiene una sana doctrina, conocimiento básico, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, reténgalo hasta el fin. No desmaye. Ánimo, hermano, siga adelante. El espíritu del príncipe se exalta contra usted, no deje su lugar. Si el presidente los mete presos en el país donde estén, en cualquier lugar donde se encuentre, por predicar la verdad, vaya preso, órele a Dios como Pablo y Silas, y usted verá la gloria de Dios. Pero hay que tener mansedumbre para todo aquel que nos remande razón de la esperanza. Nosotros no somos nadie. Esta vida es pasajera, pero Dios nos tiene la gloria en el cielo, porque nuestra ciudadanía es de los cielos. Nuestra ciudadanía es de los cielos. No es terrenal, es de los cielos. Aprendamos a darle valor, el valor que corresponde. Mateo 25:28, cuando hablamos de los talentos. Cuando no se le da un valor que corresponde a algo que Dios nos ha depositado en usted, en mí y en todo aquel, nosotros debemos darle el valor y el uso. Debemos ser buenos administradores. Según 1 Corintios 4:2, se requiere que los administradores cada uno sea hallado fiel. Si no somos hallados fieles, nos van a meter presos. Van a llamar al alguacil y nos van a meter presos, nos van a amarrar y nos van a meter en la cárcel, nos van a dar una gran paliza. Y no vamos a salir de ahí hasta que paguemos. Sí, nunca. Y esas son las consecuencias de uno no estar en su lugar. Mucha gente, porque le han dicho 4 cosas, ya no predico más. No predico más. A mí, yo no es que no quiera predicar, que no me dejan. A mí me dicen muchas personas, por eso no te pasan a predicar, por eso no te pasan. No importa, yo predico desde las redes sociales.
hay más público, nadie me baja de ningún lugar. Bueno, el día que me toque predicar en un templo de eso, predico. Porque Dios es soberano y Dios hace como a Él le place, como a Él le place. Yo ahí no me meto. Punto 2. Ellos dejaron su lugar de honra. Ejemplo, Esaú, quien vendió su primogenitura. Génesis 25, 32 y 34. Entonces dijo Esaú: es que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Y así hay muchos hoy en día. Yo me voy para allá a pastorear porque es que ahí hay más dinero. Yo evangelizando no gano casi. Yo gano más en el diezmo que impongo, porque ni bíblico, ni para el tiempo presente está vigente el tiempo. Yo me gano más con la ofrenda, con las colaboraciones que les pido extra a los hermanos. Y de eso vivo. Y sin estar bromándome por ahí viajando, ni estresándome. Ellos sacan la cuenta, pero eso es una cuenta carnal. Eso es una cuenta que espiritualmente eres una vergüenza para Dios. Espiritualmente esas personas dan pena y vergüenza para Dios. Ellos no entienden esa parte, pero que ellos no se someten a las escrituras. Ellos no se someten a lo que Dios estableció en su palabra. Ellos se someten a preceptos y mandamientos de hombres. Yo quisiera decirle a las personas: ¿en quién tienes los ojos puestos tú? ¿En tu pastor o en Jesús? Creo que nosotros debemos tener los ojos puestos en Dios. La Biblia dice en Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que nos va a compadecerse por nuestras debilidades, sino uno que padeció en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y misericordia. En Hebreos 4:12, 4:14 al 16. Nosotros debemos siempre, mi hermano, tener en cuenta que últimamente, la mayoría de los líderes quieren enseñorearse de la iglesia. Quieren ser los verdugos de nosotros, la iglesia. Pero cuando salen líderes como yo, como mi padre, como otra gente que yo conozco, a predicar la sana doctrina, se revela. Aunque nosotros aceptamos la verdad de Dios, embuste, es mentira, eso es hipocresía. Si no, vamos a probarlo. Vamos a enseñarle unas tres predicaciones corridas sobre el diezmo, sobre el liderazgo y sobre la doctrina. Y usted verá que ni siquiera 10 minutos predicando el diezmo, nada más en la introducción, van a uno de los púlpitos. Porque eso lo hacen este tipo de personas. Eso lo hacen. ¿Que todas esas personas son malos? No, hay personas que están engañadas, hay personas que van a morir con eso. Pero ellos verán. Claro, el diezmo. Lo que es malo es cuando ellos dicen que el que no paga el diezmo se pierde. Ahí eso sí es malo. Que ellos están poniendo el diezmo por encima del sacrificio de Cristo en la cruz. O cualquier obra. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. No le damos cabo suelto. No es por obra que tú te vas a salvar. Claro está que tú tienes que mantener tu postura, tienes que esforzarte varonilmente, esforzarte para entrar al reino de los cielos. Pero en cuanto a lo que es salvación, tú tienes que esforzarte por el galardón, para que seas galardonado. Pero para la salvación, ¿qué te vas a esforzar para la salvación si ya Dios hizo esa grande tarea? Esa tarea te la hizo Él, el Maestro. Entonces, mucha gente hoy en día
quieren predicar la Biblia como a ellos les parece, pero no como Dios quiere. Nosotros debemos hablar las cosas, como dice el Proverbio 25:11. Manzana de oro con figura de plata. Es la palabra dicha como conviene. Tú me vas a ver a veces a mí hablando de esta manera, rápidamente. Ese es mi estilo, mi hermano. Yo ayer le conversaba con un evangelista que, oye, terminamos en buen término. Terminamos bien. Porque el hombre, al parecer, entendió, no sé. Él decía que yo lo había ofendido, que yo le había hecho esto. Porque yo hablo así. Y yo le dije, hermano, ese es el estilo mío. Porque yo cuando predico, mi hermano, si tengo algo que me dejo dirigir por el Espíritu. Yo no me muevo por emocionalismo. Me dejo dirigir por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me guía, no voy a predicar. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. Por eso, nunca, cuando yo estoy predicando la verdad. Ahora, si yo considero que en medio de la predicación dije una frase inadecuada, si una persona lo humillé, lo pisoteé, yo le pido perdón. Pero si yo considero bíblicamente que yo no pisoteé a nadie, que yo hablé la verdad de Dios sin rencor, sin altivez, sin arrogancia, ¿por qué la persona me tiene que decir a mí que yo lo ofendí? Porque hay personas que se ofenden hasta porque usted los mire feo. ¿Por qué? Porque esas son personas que no entienden la perfecta voluntad de Dios. Ellos solamente viven de la emoción. Viene un evangelista y les pega 4 gritos y 4 berríos en la iglesia. Ay, gloria a Dios, aleluya. Pero viene uno y le dice la palabra como es, dentro del contexto. No, ya tú me estás regañando, es mentira, hermano. Eso es una farsa de ellos. Es para no aceptar la verdad de Dios. Y ponen como pretexto que tú los insultas. Yo me conozco esa historia. Si alguien me va a echar historia a mí, no me eche historia de eso porque yo tengo demasiada historia. De esa. Demasiada. Yo no nací en el evangelio, hermano. Yo no tengo un día ni 2 días en esto del cristianismo. Tengo 22 años. Nací en una familia cristiana. Me formó un maestro cristiano, mi padre. Maestro versado en las escrituras. No me formó cualquier persona. Por ende, yo no voy a dejar de recordarle la misma cosa aunque ustedes lo sepan. No voy a dejar. Esaú, mi hermano, no le importó su primogenitura. ¿Y usted cree que una persona que actúa hoy en día igual de la misma forma que Esaú no le va a tocar igual que así llore amargamente? Jamás va a volver a ser el mismo. Esaú siguió siendo el hijo mayor. Eso no lo iba a quitar nadie. Pero la bendición fue quitada. Esa es la diferencia de un hombre de Dios. Esa es la diferencia. Como decía un amigo mío, eso es lo que nos diferencia. El rey Saúl, primer libro de Samuel 15, 26 al 28. Ese fue otro ejemplo, mi hermano. Saúl, él despreció la honra donde Dios lo había puesto. La despreció, la desechó. En varias ocasiones le desobedeció a Dios. Y a Dios, mire, más bien Dios fue muy misericordioso con Saúl. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él asió en la punta de su manto y éste se rasgó. Simbolizaba que el reino había sido roto y entregado a David. Simbólicamente. ¿Por qué? Todo por no tener un corazón dispuesto a obedecer la voz de Dios. Dios siempre le ha agradado las personas que por muy pobre, por muy rico, por muy miserable, por muy de cualquier posición que sea, el Dios mira el corazón de la persona. Si es un corazón conforme
a la voluntad de Dios, que agrada, busca agradar a Dios en todo. Mire, mi hermano, usted puede ser odiado por todo el mundo, pero nada más deteniendo a Dios de respaldo, con eso te tiene la victoria asegurada toda su vida. Con la sabiduría de Dios nadie puede. Con el Espíritu de Dios no hay nadie que se resista. David, nada más, por así decirlo, en lo que Dios depositó en él el poder del Espíritu Santo, hizo cosas mayores. Aunque él había matado osos, leones, lobos, pero con el Espíritu mató gigantes. Oye, eso es grande. Con el Espíritu hirió a 10,000, cosa que a Saúl le dio envidia. Y esto hacen los líderes de hoy en día. Cuando ven que Dios deposita algo en ti, que ellos despreciaron, que ellos desecharon, ponen como Saúl a perseguir, a hacer distintas cosas, a defenestrarte, a calumniarte, a buscar ocasión, a ponerte conchitas de mango para que tú caigas. Eso es lo que hacen. No nos vamos a caer en buste. Pero la Biblia dice, no dejes tu lugar. Sigue profetizando, sigue predicando la verdad de Dios, sigue adorando a Dios, sigue orando, sigue ayunando. ¿Qué hizo Daniel? El edicto del rey se dictó. Daniel dejó de orar, Daniel dejó de profetizar, dejó de decir la verdad. No, Daniel siguió haciendo lo que a Dios agrada, lo que a Dios agrada. Nosotros no debemos congojarnos porque un hombre nos dijo que no calificaba. No, ámalo, respétalo, considéralo, quiérelo. No lo eches de enemigo. Entiende que esa es la voluntad de Dios. A nosotros nos tienen así. Y nosotros nos reímos. Porque este es el gozo del Señor. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Regocíjese. Una vez más digo, regocijado. Regocijado con el gozo del Señor. Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Estar siempre gozoso. Ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. No te acongojes por cualquier aflicción. Sé que hay personas que están pasando momentos difíciles, pero Dios te dice, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar de honra en que te he puesto. Si es de servir, servicio. Si es exhortar, exhorta. Si es enseñanza, enseña. Si es predicación, predica. Si es administrar, administra. No dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No te pongas de pico y pata con ese tipo de personas. Quédate quieto y medita. Quédate quieto y medita. Quedémonos quietos y meditemos, porque nosotros tendemos a buscar el reino de Dios con violencia física. No. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son armas espirituales, el escudo de la fe, el yermo de la salvación, la espada del Espíritu, la coraza de justicia, el cinto de la verdad y el calzado del Evangelio de la paz. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ore por mí, hermano, para que Dios me dé palabra y hable yo palabra con de nuevo como debo hablar del Evangelio. Que yo no tenga miedo de nada, sino que hable con valor, con conocimiento, con amor de Dios. No como a mí me parece, ni como se me antoja, ni mi postura, sino hablar como Dios quiere. Conclusión. El hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias que perecen, ayúdenos el Señor a valorar lo que ha puesto en nuestras manos para engrandecer su obra. Salmo 49:20, mi hermano. Nosotros muchas veces no valoramos lo que Dios
está haciendo en nosotros o lo que Dios depositó en nosotros. Despreciamos el consejo, menospreciamos la enseñanza del Padre, la enseñanza de un buen líder. Porque no te voy a negar, hay buenos líderes. Hay líderes que se llenan del conocimiento, del amor de Dios, de la presencia, la unción. Valóralo, considera que cuando ese líder te siente, cuando ese líder te diga palabras duras, entiende que ese Dios, que la mansedumbre hace esas grandes ofensas. Nunca creas que todas las cosas que te vienen es porque la gente te tiene rabia. A veces es porque Dios está procesando, está mordiendo algo en ti. Para que cuando Él te vaya a dar el temple del alfarero, pases y no te quiebres. Porque si se cuela una grava, mi hermano, entonces mira el trabajo, volverlo a desbaratar, a mojar, amasar, moldear, templar. Nada, mi hermano. Por eso hay que entender. Muchas veces uno no entiende porque uno es un ser humano. Yo muchas veces no he entendido. Pero yo sé que Dios, tanto a ustedes como a mí, me ha hablado en este mensaje. A veces uno cree que uno le va a hablar y le va a decir, yo voy a predicar y voy a predicarle a otro. No, hermano. La Biblia es una espada de dos filos. Corta para allá, corta para acá. Porque cuando Dios habla, toda la tierra tiembla. Cuando Dios habla, no hay nadie que pueda sucumbir ante su presencia. No hay nadie que se pueda oponer a lo que Él dice. Porque lo está hablando con autoridad, lo está hablando con seguridad plena y en más que Dios. No hay nadie en este mundo. No hay nadie en este mundo a quien yo pueda mirar de la forma que miro a Dios. En el Espíritu. No hay nadie en este mundo que se iguale a la presencia de Dios, a la voz del Espíritu. Eso es lo más bello. El Espíritu Santo te guíe, te direccione. Porque le dice Romanos 8:14, en esto conocemos los que somos hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu, no guiados por el pastor, guiados por el Espíritu. Es una aclaración. Para un hermano que ayer me hacía una observación, no que debemos ser guiados por el pastor, no. La Biblia dice que tenemos que ser guiados por el Espíritu. Usted tiene la unción del Santo y conoce todas las cosas. Actúe en la dirección del Espíritu, no actúe en dirección de hombre. Dirección del Espíritu para sus proyectos, para sus cosas, para su matrimonio, para su familia, sus hijos, su empresa, su carro, su negocio. Tome en cuenta en primer lugar a Dios, no a ningún pastor, a Dios. Agrada. Híncate, ora o siéntate de la manera que sea. Pídele dirección a Dios. La Biblia dice, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. No dice tu buen líder, dice tu buen espíritu. Aquí estamos rebatiendo, mi hermano, la doctrina de los curas y de la gente que tienen que confesarse y tienen que decirle todo, tienen que decirle cómo va a ser la cosa con la mujer, tienen que decirle distintas cosas. Aquí estamos rebatiendo todo este tipo de cosas. Porque las personas muchas veces no van a entender, no, pero entonces ¿quién sigo? A Dios. No te dejo la Biblia, estudia, llénate del conocimiento. ¿Sabes qué tú vas a hacer tú con el pastor? Servirte del conocimiento del pastor, de la humildad si la tienes, de la unción. Tú vas a imitar la conducta de él. La conducta. Si tiene una conducta mala, tú lo vas a imitar. Tienes que pensar. Si enseñas mal la escritura, tú vas a enseñar mal. No. Por eso tienes que tener la dirección del Espíritu. No tienes que acercarte a Dios con un espíritu sabiondo, con prejuicio. Acércate a los hombres de Dios que te pueden enseñar, te pueden guiar. Pero no creas a todo lo que ellos te dicen. Cree nada más lo que esté de acuerdo a las sagradas escrituras. Eso es lo que vas a creer.
y vas a ver que Dios va a ser contigo. Vas a tener sabiduría, vas a tener criterio propio, vas a ser analítico, vas a tener discernimiento, discernir las escrituras, discernir una persona que no está predicando, dónde está predicando dentro del contexto, fuera del contexto, todo este tipo de cosas. Por eso que nosotros no te limites en cuanto al aprendizaje, no te limites en cuanto al conocimiento, no te limites en cuanto al espíritu. La única limitante que hay en cuanto a tu conocimiento, a tu don. Personas que dicen no te limites, tú puedes ser pastor, evangelista, profeta, no. La Biblia, lo que la Biblia enseña, no lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia quiere decir, no te limites en cuanto a búsqueda del Espíritu, en cuanto a respaldo, en cuanto al amor de Dios, en cuanto al conocimiento profundo de la Sagrada Escritura. En eso sí no se puede limitar el ser humano. Pero en las demás cosas, sí. Tú no te vas a luchar y afanar un afán desmedido por hacerte rico. No es de Dios. Tienes que tener un afán por las cosas de Dios. Una gloria. Afán no es de Dios. No, tú te afanas porque vas a comer, que vas a beber, no es de Dios. Debemos afanarnos, debemos hacer la voluntad de Dios y no abandonar nuestro lugar. Seguir siempre en la voluntad de Dios. Permanecer donde Dios nos llamó. Si te llamó siendo maestro de la palabra, enseña. Si te llamó siendo pastor, pastorea. Si te llamó siendo profeta, dedícate a la profecía, mi hermano, a la exhortación, la edificación y la consolación. Si te llamó a evangelizar, ve y evangeliza, a donde sea, en las calles, en las plazas, en las ciudades, en todos lados. Pero con la sabiduría de Dios. Sométete a la enseñanza. Déjate enseñar por buenos maestros. No acudas a diferentes puntos de vista. Deja que te enseñen las personas que están calificadas con el don para hacerlo. No permita que en tu iglesia se inmiscuyan falsas doctrinas. Bendiciones, hermanos. Quiero que esto ha sido de bendición para su vida. Gracias. Los leo en los comentarios. Dele a la campanita. Dele me gusta. Y vea estos videos hasta el final. Y eso va a ser de edificación para su vida. Bendiciones.